¿Qué es el psicodrama? Básicamente y muy resumidamente, el psicodrama nace en 1911 en Moreno, en un teatro, desarrolla la tarea que es el teatro de la espontaneidad, en un teatrillo en Viena, destruido después de la época de la guerra, o sea que tiene esta historia y nace. Moreno era un médico psiquiatra, Jacob Levi Moreno, de origen rumano, que desarrolló parte de su vida en Viena y terminó su vida profesional en Estados Unidos. Y así nace el psicodrama en 1911, vinculando teatro y psicología, aunque era un médico, Moreno de profesión. El psicodrama básicamente es un método psicológico que utiliza teorías y técnicas provenientes de la psicología y trata de articularlas con recursos provenientes de las artes. ¿De cuáles artes? De todas las artes en general. O sea, de las artes escénicas, que incluyen el teatro y la danza, de las artes visuales, como el cine, la fotografía, las artes plásticas, la escultura, el dibujo, la pintura, ¿sí? De las artes musicales, incluido el canto, ¿sí? Y de las artes literarias. El trabajo en estos años desde el grupo Formación y trabajando con equipos docentes que están mitad formados por psicoterapeutas de grupo, psicodramatistas, psicoanalistas, psiquiatras, y la otra mitad formado por personas que provienen del mundo del teatro y de las artes diferentes, nos ha dado una riqueza a nivel conceptual y a nivel técnico que seguimos aprovechando y disfrutando y que queremos de alguna manera poder transmitir. Las aplicaciones del psicodrama, básicamente salud mental, educación, ¿sí? Las intervenciones a nivel de la comunidad y las intervenciones a nivel de los equipos de trabajo, las organizaciones y las empresas. Seguimos. Cambio y transformación. ¿Qué entendemos por cambio y transformación y qué diferencias existen? La idea es ir como soltando algunas ideas que permitan ir generando discurso, palabras, ideas que vayan circulando en el grupo y que permitan que, junto con la experiencia que vayamos teniendo, poder ir estimulando, o ya desde ahora, los diálogos fecundos seguramente que podremos tener entre nosotros. La diferencia entre cambio y transformación, ¿cuál es? La idea del cambio tiene que ver con que para que haya un cambio tenemos que tener la posibilidad de tomar algún tipo de conciencia de nosotros mismos o de las relaciones que establecemos con nuestro entorno. El cambio, las situaciones que ocurren a nivel psíquico tienen que ver con el conflicto, con situaciones dilemáticas o con situaciones polares que generan algún tipo de estancamiento en la dinámica o en el fluido del funcionamiento mental y del funcionamiento de las relaciones. La idea de trabajar con el cambio es como generar algún espacio a nivel de las distintas representaciones que tenemos en nuestra mente, algún espacio que genere una palabra que quiero introducir ahora: intersecciones. Intersecciones, combinaciones, circulaciones, ¿sí? Discontinuidades, fragmentaciones entre los distintos planos de representación psíquica, ¿sí? Estos movimientos generarán a través de un proceso de cambio algún tipo de búsqueda de un nuevo equilibrio o de un nuevo funcionamiento a partir de estos procesos internos que se generan en la mente y en los grupos, ¿sí? Cambio. ¿Qué quiere decir transformación? ¿Y en qué diferenciamos transformación de cambio? Serían como dos niveles del proceso creativo. Ideas, ideas. Les voy a bombardear un poco con algunas ideas que tratarán de ser muy precisas. Además de la intersección entre planos de representación, como dice Pessoa, ¿sí? De súbito, de pronto, ocurrirá algo que va a ocurrir a nivel de la acción
y que va a significar de alguna manera una subversión o crisis del sistema. ¿Sí? Una subversión o crisis del sistema que organiza la estructura de las representaciones. Como si una acción atravesara, Pessoa va a decir, no en horizontal o en vertical, sino en oblicuo, como si una acción atravesara el plano de las representaciones, arrastrara las representaciones y generara un nuevo sentido o una nueva dirección de la acción. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que ¿en qué momento ocurren transformaciones? ¿Sí? En las situaciones traumáticas son situaciones características de procesos de transformación. Si son superadas, también pueden generar el derrumbamiento del sujeto. ¿Sí? Situaciones de crisis o traumáticas como los duelos, las pérdidas, las migraciones, las situaciones de violencia, ¿sí? La guerra, la muerte, ¿sí? Pero también las crisis vitales, el nacimiento de los hijos, el cambio de las edades de la vida, situaciones de cambio de estatus, de adquisición de logros o de fracaso de situaciones de estatus. Este tipo de situaciones son las que generan o el derrumbamiento del sujeto o la posibilidad de generar un acto transformativo. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué posibilidades de transformación podemos facilitar o generar dentro de los procesos psicoterapéuticos? ¿Es posible generar situaciones de transformación sin situaciones de crisis o de trauma? Podemos trabajar a partir de las crisis o de los traumas, tratando de buscar un nuevo equilibrio, una elaboración, o que el sujeto pueda soportar y contener la situación traumática y seguir avanzando. Pero podemos generar desde los espacios psicoterapéuticos situaciones de transformación sin que haya una situación traumática. La idea que les sugerimos es que cuando trabajamos con métodos de acción que incluyen la emoción, que incluyen el cuerpo y que incluyen un concepto que introduzco, que sería el de la acción recíproca, aquí y ahora y con otros, es lo más cerca que entendemos nosotros desde nuestra experiencia que podemos estar de los procesos transformativos. Esto tenía que ver con lo que dijimos antes. Pero ¿qué pasa cuando estos procesos creativos o transformativos se bloquean? ¿Sí? ¿Y por qué se bloquean? ¿Sí? Otra idea que trataremos de discutir a lo largo de la jornada. Decimos que los bloqueos se producen en tres niveles, no en muchos niveles, pero los tres niveles que podemos señalar y aportar una breve idea sobre ellos serían en los procesos psicopatológicos, temas que se van a ir trabajando en las jornadas. En los procesos psicopatológicos, en los procesos educativos o en los procesos sociales. En los procesos psicopatológicos, digamos, tomemos como dos ideas para no extendernos, la psicosis y la neurosis. ¿Sí? Si tomamos la psicosis, ¿qué pasa en la psicosis y los procesos transformativos? En la psicosis, digamos que hay, como diría Pierre Olanier, en la trama representacional, o como después diremos, en el espacio o escenario mental, hay un agujero. ¿Sí? Un agujero. Hay un agujero donde la energía psíquica es absorbida por ese agujero y queda atrapada por procesos generalmente de tipo destructivos y más autodestructivos. ¿Sí? Esto es lo que dice Pierre Olanier con la idea del agujero. Podemos pensar que los bloqueos de los procesos creativos y transformativos que antes describimos en la psicosis tienen que ver con la necesidad de generar un andamiaje o una coraza que impida o dificulte el desarrollo de estos procesos de absorción destructiva de la energía. Esta es una de las ideas que tenemos, ¿sí? Que el bloqueo es necesario en estos momentos, ¿sí? Aunque también pensamos que contamos con una serie de métodos y de técnicas vinculadas al cuerpo, a ciertas técnicas corporales, vinculadas al trabajo con objetos,
vinculadas al trabajo con el grupo y en líneas generales vinculadas a un trabajo en donde se trabaja con lo presimbólico o con lo preverbal, donde tratamos de trabajar en situaciones que disminuyan la variabilidad y la indeterminación de la experiencia. Una serie de métodos que nos permiten trabajar con la psicosis. Y esta es una afirmación rotunda, pero que queremos discutir con ustedes. En el terreno de la neurosis, ¿qué pasa? En el terreno de la neurosis, digamos que estos planos de representación están discontinuados, separados, ¿sí? Y que parte del trabajo que tendremos que hacer a nivel terapéutico es generar intersecciones entre estos planos de representación que permitan que se genere una acción diferente. Siguiente. Bueno, pero ¿qué es la transformación? Básicamente esto y esta semana porque de golpe buscando la etimología de la palabra trans, si uno busca trans, el prefijo trans, la palabra transformación está formada por el prefijo trans y la palabra formación, que tiene una acepción sustantiva y una acepción de verbo, ¿sí? Pero la palabra trans, el prefijo trans, viene entre varias cosas, quiere decir a través de, más allá de o al otro lado de las puertas que Luis con la gente del Instituto de Teatro nos ha hecho pasar y tomar una decisión primero, ¿no? Entre dos espacios curiosamente definidos, no eran ingenuos, ¿no? Esta palabra trans, a través de, al otro lado de, más allá de, también en química se refiere a dos formaciones químicas, que son las formaciones cis y las formaciones trans, que tienen una pequeña pero curiosa diferencia, ¿sí? Son isómeros geométricos que, como ven en la figura de la izquierda cis, en torno a un doble enlace hay una representación especular de los átomos de carbono que están a los dos lados del doble enlace, mientras que en las formas trans, esto que parece una precisión química a nivel teórico tiene una profundidad curiosa porque las formaciones trans tienen que ver con la constitución y la posibilidad de la constitución del ADN, o sea, del genoma humano. La cosa va en serio. Pero para que se puedan producir estas dobles hélices del genoma humano, las configuraciones trans requieren que a los dos lados del doble enlace estén cambiados las posiciones de los átomos de carbono. De momento lo dejo solo como una idea para pensar. Seguimos. Intersección, dos planos que interseccionan. Chema Majos, fotógrafo. Siguiente, transformación. Una acción que se desplaza y al desplazarse en el aquí y ahora cambia el sentido de los hechos, cambia el sentido y la dirección de los acontecimientos. O se genera un acontecimiento, algo que a partir de ese momento genera un antes y un después. Seguimos. Artes escénicas y psicodrama. Artes escénicas y psicodrama. Tú me vas citando el tiempo, llevamos 15 minutos. ¿No? Sí. Artes escénicas y psicodrama. Algunas ideas. Básicamente vamos a tomar algunos autores y van a dar un pequeño discurso acerca de por qué consideramos importantes las artes escénicas. Al decir de Shakespeare, el mundo entero es un teatro. Y nosotros somos comediantes que tenemos diversas entradas y salidas a lo largo de las 7 edades del hombre que estarán reseñadas en la ponencia escrita para que no tengamos que decirlo ahora, que colgaremos esta tarde en internet. Esta tarde o cuando podamos, si los técnicos ven que es posible. Para nosotros, artes escénicas y psicodramas, no solo el mundo entero es un teatro, sino que nuestra mente es un teatro. Digamos que partimos de la concepción del aparato mental como si de un teatro se tratara.
Peter Brook dirá: tomo un espacio vacío y lo considero un escenario desnudo. En ese escenario desnudo, una persona atraviesa el espacio y otra lo observa. Con estos elementos defino un acto teatral. Vamos a la base, a la esencia del problema. Lo que dice Brook en esta frase es describir 3 de los 5 elementos que tomamos para construir una teoría de la escena. ¿Sí? Escenario, el espacio vacío. Actor, el hombre que lo atraviesa. Observador, el público que lo observa. ¿Sí? Faltan 2 elementos: el autor y el director de la escena. Con estos 5 elementos construimos o intentamos construir una teoría de la escena. Los 3 aportes teóricos que vamos haciendo: una teoría de la escena en psicodrama, una teoría del cuerpo en psicoterapia y una teoría de los objetos en psicodrama, de los objetos. Ya hablaremos de estos 3 elementos rápidamente. Pirandello dirá: 6 personajes en busca de autor. Todos traemos una serie de personajes que aparecerán en esta jornada, no aparecerán, personajes que están buscando poder encarnarse en una escena. O como diríamos en alguna de las discusiones que tuvimos, o el psicodrama aporta un staff de actores, yo auxiliares, como los que nos asistieron hoy al inicio, ¿sí?, que aportan una serie de personajes que nos permiten imaginar o representar las escenas de nuestra vida. Por último, Donegan, el actor, y la Diana, para ir un poco a tendencias escénicas más contemporáneas. Donegan dirá: no es que Romeo besa a Julieta, ¿sí?, es que los labios de Julieta necesitan ser besados. Con esta pequeña alteración de la interpretación, lo que querrá decir es que existe una diferencia entre lo que llamamos el teatro representativo y el teatro performativo. El psicodrama podrá ser representativo o performativo según cuáles sean los objetivos que tengamos. Brevemente, teatro representativo: correlato en la escena de la experiencia vivida. Teatro representativo: trato de hacer grandes síntesis con ideas claras pero válidas. Teatro performativo, de la performance, ¿sí?, porque drama, acción, en inglés es play, que es representar o jugar, es to act o es to perform, ¿no?, que es realizar. ¿Qué es el teatro performativo? El teatro performativo es una nueva acción que ocurre en el aquí y ahora y que implica a los distintos participantes de la acción. La diferencia entre el teatro representativo, que nos sirve para muchas cosas, y el teatro performativo, que alude más directamente al concepto de transformación. Siguiente. Nuevos desarrollos teóricos, lo que antes les decía. Sí. Fundamentos teóricos de la escena. Adelante. Bien. En los procesos inconscientes, simplemente un apunte, para Freud, los procesos inconscientes se van a manejar en relación a 3 mecanismos fundamentales, que son los mecanismos de condensación, el mecanismo de desplazamiento y otro mecanismo que nos permite trabajar freudianamente desde la escena, que es lo que él llama la figuración o la figurabilidad. En un artículo pequeño pero muy sustancioso, la figuración o figurabilidad es la posibilidad de transformar el pensamiento onírico, los que van a trabajar sobre sueños, en una figura, ¿sí?, en una figura o en una imagen.
Nosotros consideramos que hay que agregar a esta idea de figuración la idea de escenificación. ¿Cuál es la diferencia entre figuración y escenificación? Si la figuración es transformar un pensamiento en una figura, la escenificación es transformar una figura en un acto. Y que sea transformado en un acto significa que tiene que haber un cronotopo teatral, o sea, un tiempo, un espacio y otras personas con la cual ocurre la escena. Escenificación. Pensamos que la escenificación es una posibilidad directa y facilitada de acceder a los procesos inconscientes. Y les dejo esta idea. Seguimos. El acto teatral en estas jornadas, bueno, hemos iniciado un acto teatral, como les decía. Cada uno de nosotros trae una serie de personajes. Esta serie de personajes aparecerán en algunos de los talleres o no, o se mantendrán observadores como parte del público, ¿sí? Compartiremos una experiencia de aprendizaje, una experiencia escénica o una experiencia de transformación. El acto teatral ha sido iniciado con la ayuda del grupo de teatro del Instituto. Seguimos. Acción. Sobre acción, solamente quiero señalar un tema que nos genera conflicto, que es la diferencia entre acting out y acción específica o acción desde el rol. Es fundamental este tema para nosotros. El concepto de acting out, sumamente discutido en el campo psicoanalítico, viene a ser la patología de la acción, o sea, la manifestación inconsciente que irriga una acción en estructuras psicopatológicas muy determinadas. Aunque el acting out puede aparecer en cualquier patología, básicamente va a aparecer en lo que llamamos las estructuras narcisistas, en las estructuras borderline o en las estructuras impulsivas, y sobre todo cuando la acción es irrigada por la pulsión de muerte, por la destructividad humana. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de acción específica desarrollado por Freud, o con el concepto de acción desde el rol, o podríamos decir acción a secas. El concepto de acción no tiene nada que ver con la patología o con la psicopatología, sino que tiene que ver con una forma natural de funcionamiento de la mente desde el mismo momento del nacimiento. Y la estructura de la acción podríamos ejemplificarla muy fácilmente. ¿Qué hace un actor cuando actúa? ¿Sí? Un actor cuando actúa, aparte de que hay un director y un observador, está trabajando de una manera compleja. Hay una parte de sí que está conectado con lo que hace, con el acto, mientras hay otra parte de sí que está observando lo que hace, ¿sí? Y mientras lo observa, modula la acción. Pero no solo modula su acción, sino que al mismo tiempo, todo eso hace el actor. Yo creo que hace todo eso el actor con experiencia. Mientras modula su acción, como espectador de su acto, al mismo tiempo está modulando su acción en relación al espectador que lo está observando. Y en función de lo que el observador, de lo que el espectador observa, va a ir modificando la estructura de su acción. Esto es acción desde el rol. Es una acción que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de acting out. Adelante. Cuerpo y espacio. Poco sobre el cuerpo y espacio, pero algunas ideas muy claras. El cuerpo es una de las herramientas fundamentales con las cuales construimos nuestro psiquismo. Para Schopenhauer dirá, conciencia es observación de nuestro cuerpo en movimiento. Y se queda tan tranquilo diciendo esto Schopenhauer, ¿no? Como que la conciencia es esto. No hay posibilidad de acceso a la conciencia si no hay la posibilidad de observar y de experimentar nuestro cuerpo en movimiento. ¿Sí? Es muy difícil imaginarnos un espacio sin que exista algún tipo de repercusión en nuestro cuerpo. Emocional, mínima, micro, consciente o inconsciente.
cuando estamos en el espacio antes de que nos inviten a pasar. Algo nos pasó en el cuerpo, seamos o no seamos conscientes. Lo contrario, es muy difícil conectar, conectar con una experiencia corporal, emocional o sensorial sin que aparezca en nuestra mente una localización espacial. Desde allí pensamos que cuerpo y espacio están íntimamente relacionados, están soldados prácticamente. Con lo cual, vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, a partir de esta secuencia histórica y presente de experiencias, una imagen de nuestro cuerpo. Y una parte de esta imagen de nuestro cuerpo será lo que François Dolto, y desde allí trabajamos, llama imagen inconsciente del cuerpo. ¿Qué pasa en los grupos? Aunque no quiero entrar en los grupos, que esto sigue después Luis, pero cuerpo y grupo. ¿Sí? ¿Qué pasa en los grupos? Los grupos funcionan en parte como un cuerpo, como un organismo colectivo, una versión. La otra versión, la articulación de las imágenes inconscientes del cuerpo, de los distintos participantes de un grupo, conformarán lo que damos en llamar una imagen inconsciente del cuerpo y el espacio grupal. Una última idea sobre el cuerpo. Toda escena implica una experiencia transcorporal. En cualquier escena, a nuestro cuerpo le pasan cosas que influyen sobre el cuerpo de otro, que al influir sobre el cuerpo de otro, influyen sobre nuestro cuerpo y así sucesivamente. Seguimos. Objetos en sí. Sí. Bueno, sobre objetos en psicodrama, muy brevemente. Así como decimos que el cuerpo es un elemento fundamental en la estructuración de nuestro aparato mental, también consideramos que los objetos, y cuando hablamos de objetos, en psicodrama hablamos de objetos inmateriales e inanimados. No estamos hablando del concepto del objeto kleiniano, ¿sí? Sino de este objeto, ¿sí? Que desde el inicio de nuestra vida influye en la estructuración de nuestro psiquismo, ¿sí? Los objetos que vamos a trabajar en psicodrama básicamente son las máscaras de la comedia del arte, los títeres, ¿sí? las sombras chinescas, objetos no formados, ¿sí? Objetos que van a ubicarse en distintos niveles de interacción o de intimidad en su relación con el sujeto. La máscara pegada a la piel o a distintos lugares del cuerpo, o mínimamente despegada de la piel, tendrán distintos efectos. Por último, brevemente, y esto para introducir mínimamente el trabajo de los que van a trabajar sobre el desarrollo infantil, ¿sí? Pensamos que el concepto de escenificación se desarrolla a lo largo del desarrollo del infante humano y del niño. Y tomando una concepción moreniana, Moreno va a decir que hay tres técnicas fundamentales, que son el doble, el espejo y el cambio de roles. Y dirá que estas tres técnicas fundamentales coinciden con tres momentos evolutivos, ¿sí? Del desarrollo del universo del niño. El niño necesita ser doblado en un primer momento. Si no es doblado por la madre, doble será una de las técnicas básicas del psicodrama, pero en el desarrollo evolutivo, si no es doblado por la madre o el padre, doblado quiere decir que alguien que lo cuida es capaz de desdoblarse, ¿sí? Y en uno de sus partes desdobladas conectar con su propio cuerpo. Y con la otra parte desdoblada de su yo, conectar con el cuerpo del bebé.
leer lo que le está pasando y responder a sus necesidades. El desdoblamiento en su desarrollo natural llevaría a la estructuración de una dinámica donde hay la del actor. Una parte de él actúa y otra parte observa. Se desdobla, con una parte actúa y con la otra observa. En su deriva patológica, el desdoblamiento nos llevaría a situaciones que, por ejemplo, en lo teatral o en lo literario serían Dr. Jekyll y Mr. Hyde o el retrato de Dorian Gray. El espejo. El espejo necesita la capacidad de reflejar o ser reflejado, ¿sí? Requiere desdoblarse, pero al mismo tiempo este juego de las identificaciones. Estoy haciendo un súper resumen, ¿no? El juego de las identificaciones y va a intervenir en el desarrollo de los procesos de asunción de la identidad. Y en su deriva patológica, la difusión de la identidad o la confusión de la identidad. Por último, el cambio de roles. El cambio de roles va a significar que una persona necesita, para cambiar de roles, desdoblarse y espejarse. El espejamiento será el que permite el acceso a los movimientos empáticos también. Cambiar de roles quiere decir, una parte de mí se queda conmigo y otra parte de mí se proyecta en otro. Y desde el lugar del otro me relaciono conmigo. Cambio de roles parcial. Cambio de roles completo. Una parte de mí se relaciona conmigo. Otra parte de mí desdoblada se pone en el lugar del otro. Y desde el lugar del otro se relaciona con un tercero. Y desde el lugar del tercero se relaciona con el dos o se relaciona conmigo. Acceso a la triangularidad y desde allí a los procesos sociales. Y todas las derivas patológicas que esto puede generar, tanto en el terreno de la fobia como en el terreno de la paranoia o del paranoidismo. La escenificación sería un eje de desarrollo de la capacidad de escenificación en la mente infantil, desarrollando simultáneamente a estas tres etapas, ¿sí? La madre, mientras dobla al bebé, necesita tener conciencia, ¿sí?, de que parte de su desdoblamiento responde a la realidad, porque responde a la necesidad del bebé, pero hay una parte del desdoblamiento que responde a la ficción, que es lo que le permite pensar que a lo mejor lo que está sintiendo no es lo que le pasa al bebé, ¿sí?, sino que es lo que le pasa a ella. Esto es capacidad de ficción o capacidad de escenificación. Esta es la idea que vamos intentando seguir. Ya tendremos posibilidad de discutirlo porque es un tema muy complejo a nivel psicológico o metapsicológico, pero que nos parece que vincula la teoría con la escena de una manera muy básica. Adelante. Adelante. En síntesis. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. En síntesis, vamos a describir 4 etapas de los procesos creativos y de transformación, que implican distintos grados y distintas evoluciones posibles. Primero, la repetición. La repetición tiene que ver o con la patología o con una parte de los procesos de aprendizaje. Segundo nivel, espontaneidad. Repetición, espontaneidad. La espontaneidad para Moreno es la energía mental capaz de ligar, combinar o vincular emociones, representaciones y actos a nivel mental. Tercer nivel, creatividad o espontaneidad aplicada. Cuando ese movimiento de energía vinculadora o combinadora se transforma en un acto que implica la posibilidad de intersección, transformación.
cuando además de la posibilidad de interseccionar planos de representación, ocurre una ruptura de las reglas del sistema y la posibilidad de que cambie la dirección de la acción. Y a partir de ahí volvemos a empezar, ¿sí? Según haya tenido éxito o haya fracasado. ¿Tiempo? 3 minutos. A ver si podemos alargarnos a 5. Quería bajar un poquito de la teoría a la práctica. Quiero que hagamos muy rápidamente una pequeña escena, ¿sí? Y quiero que comprobemos algo de lo que estábamos diciendo. Creo que lo podemos hacer en 2 minutos. Le había dicho a 3 colegas que me ayuden. Vamos a la espontaneidad implica, dice Moreno, subir una pendiente. Yo podría quedarme tan tranquilo con lo que les dije hasta ahora, pero estoy dispuesto a subir una pequeña pendiente. Pequeña. Entonces, les voy a dar una pequeña consigna a los compañeros y voy a pedirles simplemente que observen lo que ven y que hagan algún comentario muy rápido sobre lo que ven, ¿sí? Bueno, tenemos una escena, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir es un ejercicio muy breve, pero lo que quiero es que simplemente el que se anime, se deje entrar un poquito por la escena, subamos una pequeña pendiente juntos, ¿sí? Y digan que ven, simplemente. Que ven, quiero decir, que ocurre. ¿Qué creen que está ocurriendo? Parece que la chica de la Rebeca Rosa. Hola, hola. Lo que le percibo un poco es que la chica de la Rebeca Rosa está como protegiendo a la compañera, ¿no? La está como protegiendo. Sí. Bien. Es un poco... ¿Qué es lo que tú ves? ¿Alguien más ve otra cosa? Sí. El hombre parece que se siente traicionado por el apoyo que le da a la chica de rojo a la... Muy bien. ¿Otra observación? Si hay otro micrófono, lo vamos a hacer más rápido. Porque Yo veo mucho enfado por parte del hombre. mucho enfado por parte del hombre. Muy bien. Quizás un poco de miedo y temor por parte del personaje que está siendo protegido, por parte de la chica, ¿no? Quizás viene temor por parte del personaje que está haciendo. Sí, Vale. sí. Sí, eso. ¿Otro? Venga. A mí me genera una duda, ¿no? Si el hombre ya se va y las mira y se va, o al revés, se iba y ha descubierto a la pareja, ¿no? Empiezan a aparecer situaciones más complejas, ¿eh? Pero, a ver, ¿alguna otra pregunta tenemos para trabajar? Pero, A mí me genera también, depende de si el hombre mira a la de rojo o a la 1. ¿a quién mira? ¿A la de No sé, rojo o a la desde otra? aquí no lo veo. Sí, sí. Desde allí, Pero si mira a la de rojo hay una interpretación y si mira a la otra, bien. ¿Alguno? Como no veo lo que pasa de frente, porque veo desde acá es encuentro y ternura.
pero no sé qué pasa. Bien, bueno, podríamos seguir. Gracias. Podríamos seguir mucho rato, pero lo que les quiero decir son dos conceptos de lo que han dicho. Primero, la multiplicación dramática. Cada uno ve una parte diferente según lo que ocurre en la dimensión de la escena 1, ¿sí? De la escena del mundo interno, ¿sí? Una cuestión, otra cuestión. Y con esto, simplemente para ver lo que podemos ir haciendo cuando trabajamos con la escena. El punto de vista, cuestión fundamental, ¿sí? Algunos dirán que la posibilidad en un grupo de acceder a los procesos complejos y a los complejos inconscientes no aparece en la escena o mientras se representa, sino que aparece cuando los miembros del grupo que hacían de espectadores, desde distintos puntos de vista, pueden ver distintos aspectos de lo que está ocurriendo. Y entre esos distintos aspectos de lo que está ocurriendo se construye una imagen poliédrica en la cual aparece la representación compleja y la representación de lo que ocurre a nivel inconsciente en ese grupo. Sí. Lo que quería decir es que cuando tenemos una escena hay distintas dimensiones que están operando, ¿sí? La escena viene de distintos lugares para cada uno y puede ir en distintas direcciones para cada otro, ¿sí? Y al mismo tiempo existen niveles de representación, tanto en el mundo externo como en la realidad, o como en la posibilidad. Podríamos haber trabajado, esta es una escena trabajada con el teatro representativo, ¿sí? Si yo les hubiera dicho, pónganse en puntos equidistantes y vayan acercándose y espontáneamente vean qué aparece, ¿sí? Sin que yo les diera una indicación, ¿sí? Estaríamos trabajando con teatro performativo, ¿sí? No con teatro representativo. Aquí yo estoy trayendo una representación, ¿sí? Y así, distintas cosas. ¿Cuánto tiempo? Ahora nos toca una pequeña pausa, ¿sí? Y después